El Gobierno de la Tarde. Agradecer a Eligio Jaques, vicepresidente nacional del PRM y quien fuera también ministro de Agricultura. Me está invitando a la puesta en circulación de su libro Sin Quinta Pata en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña el próximo miércoles 12 a las 6 de la tarde. Ya lo saben, Eligio Sin Quinta Pata. Ajá. Y agradecer al Archivo General de la Nación, a todo su equipo formidable de técnicos y profesionales, y a nuestro amigo el director también. Bueno, Andrés, ¿esto lo envía a la Academia Dominicana de la Historia o el archivo? No, bueno, solo la Historia General del Pueblo Dominicano. Eso es un acuerdo de la Academia Dominicana de la Historia, pero por supuesto el archivo le da una base enorme al trabajo que se hace ahí. Lo coordinó Roberto Casá, por cierto, por lo tanto es del archivo y de la Academia. Bueno, pues la Academia Dominicana de la Historia, en colaboración con el Archivo General de la Nación, nos ha invitado el segundo tomo, nos ha enviado el segundo tomo, Historia General del Pueblo Dominicano. El primero salió ya. Sí, y hay además una edición súper lujosa, grandota, que financió la Casa Vicini, Juan Vicini en particular, esa edición. El tomo 1, que es un tomo enorme, que uno no sabe ni siquiera dónde lo va a poner, pero muy caro. Bueno, el trabajo editorial fue enorme. Bien cuidado, sí. Un tremendo trabajo porque tiene una diagramación lindísima con un papel inmejorable, ¿no? Sí. Y con una edición de lujo. Ay, huelen tan ricos los libros. Sí, sí, es así que ya tenemos los dos tomos de la Historia General del Pueblo Dominicano. Aquí está desde las devastaciones de Osorio hasta nuestros días, con documentos, señores, todo documentado. Esta aventura que se llama Dominicanidad está recogida aquí. Así que gracias a ellos. Bueno, iniciamos la semana, hoy es 10 de diciembre. ¿Qué decir? Decir que el 10 de diciembre encuentra a Francia bajo fuego. En una situación muy difícil. Creo que hay ahora un atisbo de solución. Ayer hubo una reunión, se puede decir que plurinacional, en el sentido de que fueron invitados los grandes industriales, la gente que tiene inversión en Francia, los sindicatos, el rostro múltiple de los chalecos amarillos, que ahora son una denominación como los indignados o como los jóvenes del 68, ¿no? En París, aquella revuelta del 68 que es histórica, no solo por las demandas tan originales que propugnaron, sino porque generó lo que se conoce como el movimiento de los nuevos filósofos. Y los nuevos filósofos hicieron una reinterpretación de los grandes referentes patriarcales del pensamiento francés contemporáneo, los vinculados al marxismo, los que provenían incluso de las tradiciones clásicas del siglo XVIII francés, que es muy productivo. Por lo tanto, se están rememorando todas estas cosas, desde la Revolución Francesa hasta la revuelta del 68, porque Francia está siendo de alguna manera desencuadernada en sus cimientos, dado el hecho de que ya el tema de los combustibles pasó a un segundo plano. El presidente desistió, primero pospuso, pero después eliminó por completo la posibilidad del aumento. Y ahora, entonces, fueron incorporadas otras demandas sociales de los sectores marginales de ese primer mundo, porque mucha gente piensa que en el primer mundo no hay marginalidad. Y esa es la coyuntura. El primer ministro francés hizo una intervención fabulosa ayer. Cuando salió de la reunión en la que había representación de todos los sectores, él interpretó correctamente lo que estaba ocurriendo en Francia. Los franceses suelen ser así. Yo hice una nota en Facebook en la que yo decía que siempre que Francia arde, solía iluminar el mundo, porque así ha sido el siglo de las luces, la Revolución Francesa de 1789, mayo del 68. el mayo del 68, siempre ilumina el mundo, las revoluciones
o las revueltas que se dan en Francia. Y en este caso el primer ministro fue sumamente inteligente porque no eludió la realidad. El tipo dijo que sí, que era cierto que había sectores postergados en el seno de la sociedad francesa y que en la coyuntura actual esos factores habían aparecido y que no era conveniente que un Estado que se considere tal como tal eludiera la realidad de enfrentar esas cosas. Por lo tanto, algunas medidas paliativas, algo se hará en relación con las demandas generales, porque ya no es el tema de los combustibles, se pasó a un estadio superior a la deuda social que tiene acumulada Francia, y en consecuencia la realidad se puede complicar. Hay una debilidad tan grande de Macron en este momento que el gobierno se tuvo que guardar una encuesta que mandó a hacer, porque Macron está pasando por una situación sumamente crítica después de haber sido un poco la esperanza del pensamiento liberal, dada la coyuntura que él sale presidente frente a la figura de Marine Le Pen, como todos sabemos. Bueno, lo cierto es que lo acontecido en Francia, primero, desdice de esa tranquilidad que nos prometió la globalización, la posmodernidad, de que todo iba a caminar sobre ruedas y que iba a ser un deslizamiento tan suave. Este momento de la vida que no nos íbamos a dar ni cuenta de lo felices que éramos. Lo que ha pasado allí, Andrés, ese gobierno está de pie todavía por misericordia. Ha estado a punto de renunciar el presidente de la República. Sí. Porque París no se ha movido una mosca desde que iniciaron esta manifestación. Y hay que decir que no se trata ya de un problema de combustible. No, eso pasó a otro plano. No, pero a un plano muy secundario. Lo de Francia es que hay una manifestación de oposición y rechazo a políticas económicas, de recortes de derechos, de más cargas impositivas, de pérdida de empleo por diferentes mecanismos, reducciones importantes de la esfera de los derechos fundamentales en términos económicos, o sea, políticas de choques neoliberales que este señor fue rebalando poco a poco, incluyendo hasta depreciación en algunos casos. Lo acontecido en Francia es un buen espejo para mucha gente que cree que los pueblos son siempre como las vacas, ¿no? Que tú lo llevas para aquí y para allá. Cuando se levanta una sociedad, cuando se levanta un pueblo, no importa que sea en la ciudad luz, la ira y la rabia barre con todo, como ha acontecido allí. Ahí se perdió el control de todo, ¿eh? Sí, el ministro de Economía y Finanzas también ha dicho que esos disturbios que ya se han celebrado por cuarto sábado consecutivo están afectando directamente la economía en Francia. Sí, la economía se ha afectado desde el inicio, ¿no? Porque también los sindicatos han convocado a paralizaciones que desde antes de la protesta estaban mellando la economía. La pérdida de ese modelo de Estado que la misma Francia ayudó a construir en términos de la modernidad, eso que nosotros llamamos estado de bienestar, esa pérdida de conquistas que fueron base de algún tipo de inclusión dentro de la nomenclatura de la justicia social, tan distante que se vuelve a veces, esa pérdida ha significado la rebaja en muchos aspectos de la calidad de vida de la gente más vulnerable de ese país. Y los más vulnerables, yo he dicho otra vez aquí, no son los pobres los que van a salir a hacerle una revuelta a un gobierno. Los pobres lo que hacen es que después le caen atrás a los que están en la calle, que es lo que ha acontecido en Francia. Como Andrés habla de una marginalidad que está en la periferia francesa, sobre todo en París, donde se acartonan millones de seres humanos excluidos del bienestar y de la riqueza, pues esos son los que han salido a caer detrás de la cola social. Y heridos cada semana. Claro que sí, porque son agresivos. Ya hay cansancio, ¿no? Y también ha habido muchas manifestaciones de saqueos y vandalismo que siempre se entremezclan y aprovechan en estos momentos. Lo cierto es que el pueblo francés está indignado contra su presidente
Y si es que sobrevive al mandato, va a terminar requebrajado de una manera bastante disminuida y su aprobación en el suelo. Y que llegó con una sonrisa y con un relumbrón de carita de hombre bueno, Sí. que hoy está contra la historia, ¿no? Ujú. Así es. Sí, porque fue un fenómeno político que provenía no de la tradición del partidarismo establecido en Francia. Había Es sido un hombre militante, había sido ministro de Economía Sí, había dentro sido del Partido Socialista, pero se sale y conforma una opción de poder. Sí, él salió de Hollande. Sí. Del Se pasado. sale debajo de Hollande en el momento en que, como que dice salir debajo de la rueda del camión, porque Hollande en ese momento estaba en picada y el tipo se sale en discrepancia con alguna de las políticas de Hollande y se convierte de pronto en un portaestandarte de las aspiraciones populares. Es decir, Bueno, él llega como un hombre de centro, ¿no? Enfrenta a la derecha de Marie Le Pen sí, y también enfrenta a lo que quedó del Partido Socialista, ¿no? De herencia del primer ministro Hollande. Y entonces llega como un hombre de centro que sin embargo toma partida abiertamente por políticas neoliberales y también hasta por el intervencionismo en el Medio Oriente, Sí, sí, algo que sí. Francia siempre mantuvo en equilibrio hasta la llegada de Sarkozy. Lo cierto es que cuando un pueblo se revoltea en buen dominicano, no valen los discursitos, ni que tú eres bueno, no, cuando un pueblo dice hasta aquí, es hasta aquí. Y empiezan por una cosa y de ahí se desata una especie de cadena de reclamos. Esos grupos le pidieron al presidente que postergara eso y él lo hizo atento a su catadura de que era un mandatario con la disposición de hacer cumplir sus decisiones. Sin embargo, tuvo que recular para atrás, tuvo que moverlo para el próximo año y al final tuvo que eliminar por completo la disposición de incluir más impuestos, en este caso a los combustibles. Fíjate cómo siempre en el modelo económico que prima hoy, los sectores más carenciados son los que pagan la cuava de todos los demanes económicos y políticos. Al quien iba a perjudicar no era a los más pudientes, sino a los de menores ingresos, y esos son los que se han levantado, los que le han puesto ahora en una posición bastante difícil, con una precaria gobernabilidad en ese país, y también en una imagen que esas fotografías y videos en el mundo muestran una Francia no solo bajo fuego y en protesta total, sino también en unas condiciones que mucha gente no pensó que iban a ocurrir en una ciudad tan civilizada. claro. Pero hay algo más. El golpe económico que significa para Francia. París es el centro, digamos, de una actividad económica que tiene mucho que ver con la tranquilidad y con la paz, que es el turismo. Porque el turismo francés es un considerable, muy considerable aporte al Producto Interno Bruto de ese país. Está del 18 al 22%, lo cual tiene un enorme significado. Por lo tanto, Macron tiene que buscarle una solución. Cada día que pasa ahí en tumultos, en refriegas, en escaramuzas, porque los manifestantes no han ido indefensos, esa gente ha ido con artillados, bien artillados. Y además han creado una simbología de referencia icónica, que es la de los chalecos amarillos, que le ha dado uniformidad. No hay liderazgo presente, o sea, no hay una figura que se pueda destacar. No existe. Exacto. Y en consecuencia, lo que se está viviendo en Francia tiene que ser conjurado muy rápidamente, porque es un daño enorme a la economía, una economía que tiene en el turismo una base, digamos, que no puede ser despreciada ni echada a un lado, porque desestabilizaría por completo la situación económica de Francia. El que París esté clausurado, además de otros pueblos importantes, porque las manifestaciones estruendosas han sido en París, pero en muchos otros pueblos franceses, provincias, estados del interior de Francia, ha habido manifestaciones de mucho nivel, muy estruendosas. Entonces, eso hay que pararlo. El presidente de Francia, por eso ha sido de alguna manera inteligente
y está sentado hoy, precisamente desde la mañana del día de hoy, en la mesa de negociaciones con sectores sociales bastante variopinto, bastante amplio. El gobierno de la tarde. De regreso en este gobierno de la tarde a las 3:29 minutos. Bueno, Andrés, las cosas en la posmodernidad, el desenfreno se ve mayor. Las cosas, la desmesura, ¿no? La desmesura se nota más ahora porque ahora el mundo transporta demasiado rápido los hechos que ocurren de un lugar a otro de la Tierra. Y entonces, por eso también lo de Francia tiene tanto impacto a nivel global y tanta difusión. Mucha gente se preocupa cuando ve todo esto, ¿no? Pienso que en Argentina está a punto de armarse un bojote. Bueno. A punto. Ahí no se ha armado de pura casualidad. Y la situación de Argentina es explosiva. Hay productos que han experimentado hasta un 46% de alza. Sí. Pero eso no le importa a Macri. Macri tiene la perspectiva de la derecha en los términos del equilibrio macroeconómico. Sí, claro. Y obviamente, pero ha afectado de manera muy seria la economía, ¿no? Sí. La Y Macri quiere hacerlo rápido porque por ahí vienen elecciones. Sí. En consecuencia, él no quisiera tener encima toda la resaca de la reforma, porque no es sencillo. Por eso yo digo que en la República Dominicana es bueno ponerse de acuerdo a las buenas, que los dominicanos se merecen hoy 10 de diciembre tener un sistema de justicia creíble, no solo un sistema donde el 21% es que le dé algo de crédito. Que los dominicanos merecen un Estado de Derecho que tenga unos marcos referenciales mínimos de credibilidad. Que los dominicanos se merecen una policía del siglo XXI. Que los dominicanos se merecen un sistema de salud que funcione. No que tenga 7 millones de gente con una tarjetita en la mano para entonces implorar la caridad de una ayuda. Y la solidaridad de alguien, a veces hasta del mismo Estado. Que los dominicanos merecen vivir en un sistema que tenga seguridad humana. Seguridad en el sentido de tener seguridad en la carretera, pero también en la calle. Así es. Cuando te desplazas de noche, cuando cierras tu comercio. Que los dominicanos se merecen que le protejan sus pequeñísimos y carentes recursos naturales, que es un despelote lo que hay con los recursos naturales. Que los dominicanos se merecen tener una frontera regulada, controlada. Ahora mismo nos acaban de poner uno de los países que manda más droga a Estados Unidos, Europa. Y cada vez que aparece un cargamento en Europa de droga salió de la República Dominicana o pasó por la República Dominicana. ¿Y qué fama del carajo es esta? Hablando de droga, ya la Procuraduría General de la República ha emitido una especie de aviso para la prensa de que ya Falcón no está en el país, que se ha ido, pero que por cuestiones de seguridad no pueden informarnos a qué nación fue enviado. Falcón no debió de pisar aquí en este país. No debieron de traer ese señor aquí por todos sus antecedentes, su peligrosidad y por su histórico de delincuencia organizada internacional. Aquí no tenían que traer a Falcón. Ahora, una pregunta. Si lo trajeron sin habernos consultado, incluso con violaciones muy concretas a las leyes dominicanas, hay que creer que realmente salió. Bueno. Porque nadie sabe ni siquiera dónde estuvo, ni siquiera cómo llegó. Nadie sabe ni siquiera las condiciones mínimas en las que llegó ese señor a su Pero cuando él llegó, se vino a saber muchos días después, porque una publicación extranjera hizo la denuncia de hacia dónde había sido enviado. Creo que fue Falcón. Miami Herald, ¿no? El Miami Herald. Pero en ese momento no había ningún tipo de peligro con decir públicamente cuál era el destino. Que éramos nosotros. Ahora sí lo hay. Pero fue una denuncia de Miami Herald. Y yo sigo diciendo... O sea, no fue que las autoridades dijeron hacia dónde estaba.
Fue clandestino, él vino entre un grupo. Fue clandestino. Y Miami Herald descubrió que Que el lo había cowboy de la mandado para cocaína acá. había venido. Sí. Y pues sigo diciendo que los dominicanos se merecen que esas dos señoras que vinieron aquí, una porque le matan una hija y se la amarran Ay, Dios. de manos y pies en una pensión de mala muerte. Se la matan, averiguan, interrogan a un sujeto de 23 años y aparece ahorcado al otro día, después de ser interrogado. Está muerta ella y está muerta él. Los dos, ahí vinieron las dos madres aquí a esta cabina. Una madre para que el crimen de su hija no quede impune, Coño, pero la y verdad otra que madre para el crimen de su hijo no quede impune. Y mencionan a un señor que tiene cierta influencia con la policía en Jaina Mira, y dueño de una pensión. O sea, coño, los dominicanos no se merecen esta desgracia. Apoyado por el coronel Bautista. Es que los dominicanos no merecen. Hoy que di 10 de diciembre de los derechos humanos, no yo ni usted, no, es que la sociedad dominicana no se merece una desgracia como esta, que a usted le mate a un hijo porque sea pobre, esa vaina se quedó así. Entonces, en este 10 de diciembre, señores, los dominicanos se merecen que una vaina que se llama Consejo de la Magistratura esté haciendo un amaraco ahí para al final elegir a los mismos jueces que todo el mundo sabe que van a elegir. No merecemos eso nosotros. Y se conmemoran los derechos humanos porque llegó un periodo de la vida humana y de alcance de la conciencia ciudadana en el que un 10 de diciembre de 1948 recogió la carta de 1789 y la amplió sí. de la Revolución Francesa. Es de eso que se trata. Estamos hablando de unos derechos que tienen 200 y pico de años. Y que tiene mucha relación con la historia dominicana. Claro que sí. Particular. Las discusiones sobre el derecho de gente, que va a ser después lo que se conoce como los derechos humanos, se dieron por primera vez en el ámbito de la sociedad dominicana. El grito de Montesinos En 1511. en 1511 no es un grito aislado, es un grito que tuvo una repercusión en las Cortes y dio origen a la famosa discusión de Ginés de Sepúlveda y el Padre Las Casas, que son la base, el fundamento de los derechos humanos. Es decir, estamos hablando casi 2 siglos antes de la Revolución Francesa. Se reivindicó ante las Cortes españolas el derecho de gente, el derecho a tener creencias particulares, una vida determinada. El derecho a ser indio. El derecho a ser indio, el derecho a... Esa famosa discusión entre Ginés de Sepúlveda y el Padre Las Casas, que ha sido, por cierto, bastante estudiada, sobre la que hay muchos estudios, dio pie a lo que conocemos hoy como los derechos humanos. Por lo tanto, en la República Dominicana, el hecho de que hoy celebremos el Día de los Derechos Humanos tiene que ser, sin ninguna duda, algo que la gente comprenda que nosotros fuimos la cuna de la posibilidad de concretar ese derecho para la humanidad, porque de aquí partió primero la preocupación por esos derechos, que fue la que se concretó en el Sermón de Adviento, y después las discusiones que se produjeron en las Cortes entre Ginés de Sepúlveda y el Padre Las Casas, alrededor de las cuales se va a organizar ya en lo que llamamos modernidad después de la Revolución Francesa, todas esas ideas sobre los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de ser la cuna, República Dominicana está muy mal parado en este día. De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó hoy el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana. Es terrible lo que dice la Comisión de Derechos Humanos hoy. Denunciaron que se han realizado en lo que va de año 115 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del Estado, de seguridad, fuerzas de seguridad. Lo que eso pone en una tela de juicio. Pero demos un dato para que la sociedad dominicana vea en qué sociedad vivimos. En los Estados Unidos es legal en algunos estados que la justicia te condene a muerte. ¿Y cuántas muertes ha habido en los Estados Unidos en este año pasado? En el mismo año en que aquí hay 115 fusilamientos, muertes extrajudiciales. ¿Cuánto ha habido en los Estados Unidos? 12
¿Tú sabes lo que es eso? O sea, aquí aplican la Donde pena está aquí legalizado. aplican la pena de muerte. Más que en Estados Unidos. Claro, aquí se le aplica solo a los pobres. A los pobres. A los pobres, porque ningún maldito ladronazo de esos que andan por ahí con todos los cuartos del mundo robados del pueblo dominicano, ningún delincuentazo de cuello blanco recibe ni siquiera un arañazo. Solo se lo aplican a los pies de calzo y a las uñas sucias, que no debiera de aplicarse a nadie. Pero aquí los intercambios y las muertes concebidas como ejecuciones extrajudiciales son aplicables únicamente a los ciudadanos de tercera y de cuarta categoría. Lo que sigue siendo todavía un estigma y una mancha en esto que se llama Estado de Derecho, que debe ser el marco en el que se desarrollan los derechos humanos, que hoy se conmemora, repetimos, otro aniversario. El hecho de que más del 50% de los hogares de este país no tenga agua potable en su casa es una muestra de la violación a los derechos humanos y de un derecho fundamental de segunda generación. Que usted no pueda beber agua limpia de su hogar, lo cual implica muchísimas cosas, incluyendo enfermedades transmisibles, gastrointestinales, que se van a través del agua, porque manipular el agua es uno de los medios más fáciles para enfermarse. Que la gente no tenga una educación digna, verdaderamente buena, en el siglo XXI dominicano, también es una tragedia. No estamos hablando solo que te inscriban el hijo en una escuela pintadita, sino que la educación sirva para algo y le siembre en la cabeza a la gente la forma de ganarse la vida y decidir el futuro, el destino de esa biografía que se llama ser humano. Es otra violación a los derechos humanos. Que la gente no tenga una educación que sirva hoy en el siglo XXI es una funesta violación a los derechos humanos. Que usted no pueda transitar en una carretera de la República con un mínimo de seguridad, porque de cualquier momento puede perder la vida, es una violación también al derecho a transitar libremente y con seguridad. Que explote una compañía o una industria sin cumplir con ninguno de los rigores ni los requerimientos de previsión de accidentes, de protocolos de evacuación, de mitigación de desastre en caso de que ocurra, y de los que se denomina en el mundo del derecho un protocolo del ex artis para tratar a la gente en caso de esas contingencias, también son violaciones a los derechos humanos. En fin, que la gente no pueda tener tranquilidad, sosiego, diversión sana, es violación a los derechos humanos. Los derechos humanos no solo son los que viola la policía, la guardia, los que viola el poder de manera material. Los derechos humanos son la negación también de muchas de esas satisfacciones que debiera tener la vida. Y la corrupción es una negación de derechos. La corrupción es una negación de derechos y es una violación a los derechos humanos. Y hay países donde la corrupción es un delito de lesa humanidad. Claro. Delito de lesa humanidad, igual que el genocidio, igual que la tortura. Y aquí los corruptos sí viven bien. Y se pavonean y se enseñorean con lo que se roban. Y como la justicia no les responde a la sociedad, los corruptos hacen y deshacen cuando le da la gana. En este día de diciembre de los derechos humanos, está claro que la corrupción sigue siendo una de las principales retrancas con que cuenta la nación para no desarrollarse, Francia. El gobierno de la tarde. 16 minutos completan las 4 de la tarde aquí en la Z101 y el gobierno de la tarde. El Ministerio de Energía y Minas confirmó la existencia de una emanación presumiblemente de gas natural en Villa Tapia, en la provincia de Hermanas Mirabal, y reveló asimismo que ha dispuesto estudios geológicos inmediatos para determinar la dimensión del fenómeno. La zona forma parte del bloque del Cibao Oriental con potencial de hidrocarburos, donde la institución había rescatado 632 kilómetros de línea sísmica, área que ahora está siendo agregada al proceso de subasta que será lanzado próximamente. La emanación de gas en Villa Tapia tiene ya varios días. Ayer me enviaron un video y me decían unas personas que estaban tratando de contactar al Ministerio de Energía y Minas, no sé por qué no había ido anteriormente. El cierto es que estaban haciendo un hoyo cerca de una escuela y empezó a salir gas en una gran proporción. En este momento está militarizado y está resguardado el lugar, y el Ministerio de Energía y Minas está en control de esas emanaciones de presumiblemente gas en Villa Tapia. Hay imágenes. Hay imágenes muy se puede ver de forma muy testimonial cómo el gas está fluyendo, ¿no? Así que ojalá y sea gas natural, Andrés. Así es, ojalá y sea gas natural suficiente como para un nivel de comercialización, porque hay determinados niveles en que no se puede comercializar. ¿Qué pasa con el petróleo? Aquí no es que no hay petróleo.
Claro que hay. Ni tampoco ha habido política petrolera. Por ejemplo, los cubanos. Los cubanos tienen alrededor de toda una zona así cuando tú vas para... Tienen más de 20 años, ¿no? En eso ya. Sí, y tienen un porcentaje considerable del consumo interno que lo abastecen con esas pequeñas cantidades de petróleo que sacan de muy diversos pozos, una determinada cantidad de pozos. Y con eso han llegado casi hasta el 16% del consumo interno de petróleo. Claro, no es un petróleo refinable porque tiene mucho azufre y en consecuencia se usa como productor de energía en calderas y en cosas así por el estilo. O sea que todo lo que aparezca en términos sin que pueda, eso sí es importante decirlo, dañar la naturaleza, ni tampoco impedir la producción de agua, porque el agua vale más que el oro. Eso no lo han terminado de entender aquí mucha gente. Y vale más que los aguacates también, para que lo sepa el ministro. Vale más que el oro y vale más que los aguacates. De quien sean los aguacates, de quien sean. Por lo tanto, es muy importante que si este manantial de gas tiene significación comercial, no afecta a ninguna área medioambiental, pues entonces sería una bendición recibirlo. Así es. A propósito, las informaciones que di en día pasado sobre Loma Novillero, en Villa Altagracia, que están desalojando a los invasores de allí, y qué bueno, y aproveché para felicitar a las autoridades y de manera muy especial al Servicio de Protección Ambiental CEMPA, y es que ese pulmón de Loma Novillero, esa loma preciosa que ustedes ven cuando van bajando al Cibao, así de frente, uno bajando a Villa Altagracia, señores, por detrás la estaban expoliando, metiéndose a dos manos. Es que es un desorden en este país. No depredadores. Depredadores. Y qué bueno que me dicen que hay un oficial muy responsable en esa zona, ojalá tiene su nombre, y que parece que la decisión es del Ministerio de las Fuerzas Armadas de poner allí un servicio de vigilancia permanente, porque esa zona es una zona de la zona donde hay más invasiones de terreno patrocinadas por políticos del lugar. Son los políticos los que mandan a invadir la tierra por ahí. Qué vaina. Qué desgracia, ¿no? Y entonces nos ha alegrado mucho esto y le pedimos a la gente, pues, que esté atento y que defienda su comunidad. Bueno. Andrés, dice un abogado, el derecho de gente, asumiendo que son los que se desprenden de los derechos humanos. El alemán Hugo Grocio lo asimiló en el derecho internacional. Exacto. Los derechos humanos poseen un origen eminentemente inglés. Bueno, los términos en que los ingleses... Ya la nomenclatura. La ¿no? nomenclatura. Claro. Pero la raíz... la revolución... La revolución es la que le da adultez y comprensión global a los derechos humanos. La Revolución Francesa. Tanto la carta de 1215 del juez Juan Sin Tierra, como la de 1680. Que es un paradigma, es una referencia obligada cuando se hace ese tipo de análisis. Claro, ¿no? pero también la carta... Obvio que en el caso de los ingleses, como ellos no tuvieron una revolución propiamente dicho, sino lo que se llamó la gloriosa. La Revolución Gloriosa de 1688 no tuvo el alcance. En absoluto. Todavía la Revolución Francesa está produciendo efluvios. Y por eso muchos pactos derivados de la Revolución Gloriosa, la gente no entiende por qué hay, por ejemplo, Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes en Inglaterra, pero es porque esa fue una revolución pactada, una revolución preventiva. Decía Joseph Proudhon, que ¿por qué la Revolución Gloriosa no tuvo 100 años antes, 1688, no tuvo el impacto de 1789? No. Porque no se abonó con sangre. Exacto. No, y porque la nobleza, por ejemplo. Proudhon, no yo, Proudhon lo dijo, ¿eh? Pero yo, Proudhon sabía lo que decía, además había escrito sobre el tema, dos textos fundamentales. Pero oye, en el caso concreto de la Revolución Gloriosa, es una revolución preventiva. ¿Por qué? Porque ellos veían venir lo que ocurrió en la Francia y en los Países Bajos de 1789. Es decir, que los reyes iban a terminar en la guillotina y que si esa nobleza arruinada no le abría un espacio a esa burguesía comercial que rodeaba los burgos, entonces lo que iba a haber era un estallido social, porque ya quienes manejaban los procesos económicos eran esos burgueses, esos
esos que no eran nobles. Entonces la nobleza inglesa, mediante un proceso larguísimo que no podemos discutirlo aquí, pactó, hizo un pacto. Y a ese pacto es que se le llama la Revolución Gloriosa, porque es una revolución sin sangre, es el reconocimiento de una realidad, una nobleza arruinada. Mira, el que ha leído, por ejemplo, a Honorato de Balzac, el que ha leído a Honorato de Balzac, no en el sentido propiamente literario, sino en el sentido de las referencialidades históricas, aprende cómo ese proceso en Francia no tuvo una respuesta inteligente, sino que la nobleza se encerró en su propia grandeza, en las consideraciones sobre sí mismo, en la falsa conciencia, en la legitimación. Y el resultado fue el estallido popular. El resultado fue que la nobleza terminó en la guillotina. Distinto a Inglaterra, que hubo un acuerdo entre parlamentarios y Guillermo de Orange. Y entonces por eso se mantuvo la monarquía. La monarquía. En Francia la decapitaron. Totalmente. Entonces fueron dos diferencias muy fundamentales. Algo que también hay que hablar en relación con lo que ocurrió en España. Por ejemplo, en España... En España no hubo ilustración, no podía haber revolución. Pero hubo, sin embargo, lo que se llama... despotismo ilustrado. Sí. Estuvo la escuela de Campomanes, la de Florida Blanca, que son escuelas a partir de las cuales esa nobleza tuvo que introducir cambios en la estructura social para evitar la revolución, ya sí, con un referente concreto que era el de la Revolución Francesa. Campomanes, Feijóo, la escuela de Feijóo, Florida Blanca, le dijeron a la nobleza, miren, ahí está. Que Feijóo es el hay que destruir la mesta. Por ejemplo, la mesta era un atraso porque la mesta no permitía que tú tuvieras sembradíos que fueran lo suficientemente cuantificables como para tener mercado. No había posibilidad de mercado porque los animales podían pasar, no había vallas, no había divisiones. Y eso se lo imponía a la nobleza, a todo el mundo. Por lo tanto, si yo tenía mis caballos, mis vacas, y tú tenías un sembradío, qué sé yo, de papa, venían los caballos, podían pasar por ahí. Y Feijóo dio... El derecho de servidumbre no estaba establecido. Asentado. Y entonces esta gente comenzó a modernizar el Estado español. Servidumbre de paso, quiero decir. Sí, para que pudiera sobrevivir. Feijóo fue un hombre adelantado. Muy adelantado. Benito Jerónimo Feijóo, el gran ilustrado español, de los pocos destellos de luces que hubo en la cerrada y hermética España católica. Hay que decir una cosa, cuando se depone a Jacobo II en la Revolución Gloriosa, por los Estuardo y Guillermo de Orange, asociados con los parlamentarios, ahí mismo finiquita el catolicismo, y por eso prevalece el protestantismo en Inglaterra. Pero y no era por más, eso coge otra ruta, ya por los caprichos de un rey. Pero no era más que el reconocimiento de una realidad. Sí. O sea, toda esa capa comerciante de... Lo que nosotros le estamos diciendo... Eran protestantes. Claro todos. Que sí, eran protestantes. Porque hay una asociación indisoluble entre el espíritu protestante... Y el negocio. Y el negocio. Individual, sobre todo, de los sí, pequeños burgueses que empezaron a tomar las calles. Claro. La palabra burgos. Viene de ahí. Viene de ahí. Burgueses. Y por eso burguesía viene de ahí. Porque no es más que ciudad o ciudadano. Entonces, en la República Dominicana hoy, en el siglo XXI, lo que aconteció en octubre de 1688, hoy el monarca dominicano lo está replicando aquí, Francis. El gobierno de la tarde. Qué bueno que continúan con nosotros, faltando 3 minutos para que el reloj marque las 4 de la tarde. Bueno, y regresando al programa, porque por un momento el programa estuvo fuera del aire, Andrés, es tiempo de don Andrés L. Mateo, Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de Novela, Premio Nacional de Periodismo. El maestro. Y Premio Nacional de Poesía. También tú, en poesía también. Perdone que le interrumpa, Ahora, maestro. Rosa, tiene aceite él. Sí, aceitoso. Tiene aceite. No sí. come de lo que uno le No, brinda, no siempre come. está light, pero priva, el maestro priva. Para saludarlo hay que pedirle permiso. Sí, yo lo voy a saludar hoy, sí, como en la antigüedad. Y no da las manos. Dije, no porque da la las mano manos. tiene mucho microbio. O sea, y sin embargo, de Euclides es laureado y permite que tú lo saludes y es humilde. Para que tú veas lo que es la vida. Pero yo prefiero a Andrés.
Por mucho. Yo no sé por quién decidirme, estoy como indeciso. No, Andrés. Estoy en el punto medio. Ni para aquí ni para allá. Euclides o Andrés L. Mateo. Una vez lo sometimos a escrutinio público. No me relajes. Ya Euclides llevaba 10-2. Oye, mentira. Y Andrés dijo, Ahí párenla. llamaron los que están nombrados en la No, superintendencia. no, Iba 15-2 iba Euclides arriba. Y yo dije, por piedad, párenlo ya. La superintendencia entera estaba Oye, marcando. qué falta eso me fue así. hace para que diga la verdad nuestro amigo Domingo. Domingo el único que... Ay, un no, Domingo abrazo a mentía. Domingo. Y la gente diariamente escribe para saber de la Sí, a mí salud de también en la Domingo. Él calle se me está preguntan. recuperando, En recibiendo Twitter, tratamiento. en las redes, En en la todas calle. partes. Y le mandamos un fuertísimo abrazo a Domingo, que se mejore pronto porque todos lo extrañamos bastante. Lo único que yo no extraño de él, que él siempre defendía a Andrés por encima de la razón. Cuando una vez sometimos, Euclides llevaba 20 llamadas de Andrés 2. Mire, maestro, perdone que le interrumpa. Hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pedro Mir, Participación Ciudadana entregará el premio a la integridad a la No, es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Alma Mater. Me mandó Cándido Mercedes que era en la Pedro Mir. Ah, bueno. Sí, a las 6 de la tarde. A la doctora Milagros Ortiz Bosch. Es la biblioteca, sí. En la Pedro Mir, ¿verdad? Sí. En la Pedro Mir. Ah, mira, pues A hoy, las hoy 6. dijimos mal entonces. Ujú. El Felicidades premio para a doña Milagro. doña Milagro Ortiz, Sí. una mujer Allá estaremos sus amigos de muchos años atrás. bueno, y sus admiradores también. Vamos a estar acompañándola en este merecido premio. Una mujer que vive donde siempre vivió, Sí. tiene las mismas cuentas bancarias que siempre tuvo. No tiene amor al dinero. No. Ese no es su, No, su cualquier problema. boqueroso del más lejano distrito municipal tiene más cuarto que Milagro, que fue ministra de Educación y fue vicepresidenta de la República y senadora como dos. Porque esa no es su gloria, esa no es Y la que nos gloria de abrió- gente como Milagro. Nos abrió Retiro paso la a palabra. las mujeres, nos abrió paso Así a las es. mujeres. Retiro- Primera en muchas cosas. Retiro la palabra boqueroso, porque también puede haber una boquerosa. Tiempo de Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Bueno, hoy es Día Universal de los Derechos Humanos y yo quiero hablar un poco de la corrupción como concepción general en un estado, en una nación, en un país, sobre todo en un país como el nuestro, que ha vivido desde 1844 en el seno de una falsa conciencia de que quienes acceden a la administración del aparato del Estado tienen todo el derecho de disponer de los bienes públicos. De modo que en la sociedad dominicana la corrupción no espanta y muchos sectores populares, por desgracia, mucha gente, incluso de cierta formación, la concibe como algo natural, incluso como algo propio, genético del dominicano, puesto que ha cabalgado tanto en la historia que sobrevivir a una idea diferente parece un acto sencillamente heroico. Nosotros vivimos, sin embargo, una etapa diferente de la corrupción y lo quiero analizar ahora, hoy, el Día de los Derechos Humanos, porque la nueva etapa de la corrupción que se vive en la República Dominicana es ejercida como una política de Estado. Yo quiero decir que esta es la modalidad más peligrosa de la corrupción, la que se ejerce como una política de Estado, porque tiene a su disposición todos los mecanismos para propiciar la impunidad, porque propicia una acumulación originaria de mayor nivel en lo que respecta a lo que la corrupción depara a los corruptos que están amparados en un aparato político. Y porque además se ejerce desde la cúspide misma del aparato del Estado, desde la cúspide misma de la administración del aparato del Estado, que es el gobierno en una sociedad. De modo que
el primer elemento que tenemos que destacar es ese factor al que muchas veces nos hemos referido, que hemos analizado en diversas vertientes y que es necesario seguir analizando en la realidad dominicana de hoy. La corrupción ejercida como política de Estado desde las cúspides del gobierno es lo que en nuestro país está vigente. La corrupción tiene un origen matrimoniado con esa concepción patrimonial del Estado. Y a partir de aquí yo quiero relacionarla con los derechos humanos, porque lo veremos un poco más adelante, la corrupción no se despliega en abstracto, la corrupción se despliega a partir de un mecanismo matemático de suma y resta, de negación y de reafirmación. Cada peso que se roban es robado al derecho de alguien. O sea, eso no es en el vacío. Eso no es en el vacío. La concepción patrimonial del Estado y la corrupción han nacido en un mismo lecho histórico. Nosotros, desde las guerras manigüeras, desde los caciques, hasta las reflexiones, por ejemplo, de Ulises Francisco Espaillat, cuando toma la presidencia y los generalatos van a reclamarles prebendas, a pedirle dinero, a pedirle gobernaciones, diputaciones, asignaciones de fondos, es porque en el transcurso de la historia desgraciada de la formación del Estado-Nación dominicano, la concesión patrimonial del Estado y la corrupción siempre han estado matrimoniadas. Lo que queremos decir es que quienes hacen la práctica política en la sociedad dominicana, que quienes son políticos, dirigentes, que quienes participan del activismo político, han cosechado, alimentado, han hecho crecer la naturalidad de la idea de que una vez ganadas unas elecciones, el Estado les pertenece. El Estado es de ellos. Y ellos pueden entrarle a saco al Estado como cualquier persona. Porque obviamente este matrimonio entre la concepción patrimonial del Estado, que es una ideología, es una falsa conciencia, y la riqueza pública y la corrupción son indisolubles en la sociedad dominicana desde casi su fundación y por lo tanto vigente todavía en el mundo dominicano. Si una cosa asombra a quienes son analistas verdaderos de la realidad social dominicana de nuestros días, es la concepción tan antigua, tan añejada que tienen incluso los poderes fácticos respecto del Estado. Si aquí estuviera una clase gobernante, digámoslo así, con una concepción del Estado que tuviera una correspondencia con el siglo XIX, los políticos no se atrevieran a ser tan ladrones en la sociedad dominicana, porque habría una contención derivada de las estructuras socioeconómicas de la nación. Pero aquí el aparato político termina imponiéndose con todas las ramificaciones del poder del Estado bajo sus dominios, bajo su control. Verbigracia, por ejemplo, lo que vivimos ahora, un partido hegemónico que maneja todas las instituciones del poder y cuya incidencia en la vida social es sobredeterminante porque es muy difícil no estar, digamos, domesticado, no hacerse el indiferente ante las depredaciones de un partido hegemónico que maneja a su antojo las instituciones estatales. La corrupción, por lo tanto, es un elemento de referencia constante en la historia dominicana. ¿Por qué yo hablo de ella el Día Universal de los Derechos Humanos?
¿Por qué la tomo en mi boca hoy a la corrupción como categoría, como referente histórico, el día en que a nivel mundial se celebran en todas partes la idea sustancial que hacen referente obligado, hacen fundamento de la vida de relación social, eso que los franceses llamaban la condición humana? Bueno, pues porque la corrupción en última instancia lo que es en el orden social es una negación de derechos. Y yo quiero demostrarlo ahora en esta breve intervención, señalando por qué la corrupción es una negación de derechos en esencia. Primero, porque la corrupción se roba el esfuerzo colectivo. Todo lo que constituyen los bienes públicos, toda la riqueza social, es el producto del esfuerzo colectivo de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Y en consecuencia, si la apropiación de esa riqueza se hace en el plano personal, es por lo tanto una manera ostensible, indiscutible de robarse todo el esfuerzo colectivo. Y esto es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque cuando usted va a un hospital y no hay medicinas o no hay condiciones sanitarias para atenderla o no hay equipos o no hay aparatos, la corrupción tiene mucho que ver con el estado de situación que se vive, por ejemplo, en el sistema de salud de un país, o cuando cojea el sistema educativo, o cuando las deudas sociales son tan enormes que ningún gobierno se atreve a enfrentar las transformaciones estructurales reales y verdaderas. Lo segundo es que la corrupción reduce el estado de bienestar. Hay en las sociedades por acumulación un determinado estado de bienestar. Ahorita hablábamos nosotros de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Francia, en este mismo momento. Y es esencialmente porque en Francia el estado de bienestar se ha reducido de tal forma que los sectores marginados que antes tenían una determinada capacidad o posibilidad de desenvolvimiento social muchísimo más holgada que la que tienen ahora, se han visto constreñidos a partir de estas limitaciones del estado de bienestar. En la República Dominicana, una parte sustancial, considerablemente importante, de las privaciones, de los límites al crecimiento individual y colectivo, de las desgracias que nos suceden a diario, de la indolencia, de la incertidumbre, se deben a esa reducción del estado de bienestar de una sociedad. Y tercero y último, porque la corrupción agudiza la marginalidad y perpetúa el estado de la pobreza. Si hay un factor sustancial al que nosotros debemos referirnos, aparte de la inequidad en la redistribución de la riqueza que produce toda la sociedad en su conjunto, es justamente al hecho de que la corrupción dominicana se lleva cerca del 4.5%, de acuerdo con algunas estimaciones, en otras hasta el 8% del Producto Interno Bruto. Lo que quiere decir que son muchos miles de millones de pesos que se quedan en los bolsillos de los negocios, de las extorsiones, de los sobornos, de toda esa gama de variables que se ejercitan en nombre de la corrupción. Como se ve, la corrupción es, por lo tanto, una negación de derechos. Y nosotros hablamos de ella hoy, el Día de los Derechos Humanos. El gobierno de la tarde. Señores, son las 4:15 aquí y en todo el país. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101. Este es el gobierno de la Z, hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
asumidos por Naciones Unidas en 1948. De modo que se cumplen 70 años de esta decisión de la Sociedad Organizada del Mundo, declarar el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Todavía peleando por los derechos de primera generación. Ay, sí. El derecho a la vida, todavía hay que pelear por el derecho a la vida, Andrés. Por el derecho a la libertad en algunos espacios, ¿no? Por el derecho a no ser maltratado, física, espiritual, moralmente. Por el derecho a caminar y a transitar libremente. Por el derecho a expresarse con libertad. Todavía se pelea por derechos de primera generación, que fueron la bujía que encendió la pradera francesa de la Revolución en 1789. Pero es lástima que sea así, honestamente hablando. Por ejemplo, el dato que da la Comisión de Derechos Humanos, uno piensa que tampoco, de manera particular, la República Dominicana se merece ese tipo de sociedad. Una sociedad en la que por vía extrajudicial tenemos vigente la pena de muerte, porque en este país no se puede decir que no hay una pena de muerte establecida. Son muchos, pero muchísimos los hechos a partir de los cuales los policías ajustician delante de la gente a delincuentes o presuntos delincuentes. Y no pasa nada, porque después eso se le echa agua al vino, al tipo lo sustraen un poco de la circulación y en poco tiempo el hombre vuelve a camino. Hay incluso referentes que son, yo diría que hasta de leyenda, porque ahí está el caso, por ejemplo, de La Soga, que hasta una película hay en relación con él. Y el sujeto jugaba domino a la luz de todo el mundo, a la intemperie, era sociable, tenía mujeres. Yo creo que está preso. Ahora yo ni sé si estará preso o no todavía. Hasta que por coyuntura determinada, un jefe de la policía le decidió echarle mano. Pero eso es una constante en la República Dominicana. Por lo tanto, en lo que respecta a los derechos humanos, nosotros estamos todavía en el nivel primario del ejercicio de los derechos humanos. Bueno, y tú haces ese enfoque y hemos hablado de alguna manera del origen, ¿no? Y cómo evolucionó hasta este periodo de la vida, la concesión de los derechos humanos. Es bueno que la gente sepa que los derechos humanos han ido incorporándose y han sido reconocidos después de batallas inmensas. Y épicas y derramamiento de sangre que no cabe, ¿no? En un río o en un océano, para llegar a este periodo de la vida de respeto, por ejemplo, a la libertad religiosa. A propósito de que hablábamos ahorita de la Revolución Gloriosa en Inglaterra y de cómo sepultó al catolicismo y abrió paso al protestantismo para siempre en esa región del mundo, hay que decir que las guerras religiosas, señores, produjeron tanto derramamiento de sangre, tantas muertes, que no se pueden contar. En Alemania, por ejemplo, Münster. Por ejemplo, eso es una barbarie, ¿no? Fue una barbarie. Pero las mismas guerras cruzadas. Las cruzadas. La misma guerra de conquista, que también tenía un tono religioso tremendo, porque si hay un hecho que produjo sangre a borbotones, la llamada colonización. Y todo esto ha sido, señores, Andrés hablaba de 1511, que fue en este pedacito de tierra, el cuarto sermón de Adviento, del cuarto domingo de Adviento, cuando Fray Antón de Montesinos pronunció su famoso, histórico y perenne discurso sobre el sermón de los derechos de gente, que era una herencia que se había asumido del derecho romano, llamado el jus gentium, que era el derecho de aquellas personas que no eran ciudadanos en el sentido puro o casto de la palabra ciudadanía. No. Y entonces, pues se concibió un derecho de gente para aquellos que no eran ciudadanos, que vamos a decir como un derecho para gente de segunda y de tercera. Lo que no estaban dentro de la res pública. Porque no pertenecían al jus civile o al derecho civil. Y entonces se creó ese derecho de gente que también daba potestades y prerrogativas de reconocimiento de la dignidad humana, que al fin y al cabo es la piedra que pare todos los derechos. ¿Cómo encuentra la
el 10 de diciembre a la sociedad dominicana, bueno, con algunos enfoques de destellos de avance en algunos aspectos. Hoy, por ejemplo, los periodistas pueden expresarse como lo estamos expresando nosotros, porque el mecanismo hoy de atacar la libertad de prensa es más sofisticado, es más, de alguna manera, más tecnocrático. Ya no se le tira bala, no se le tira plomo, ahora se le tiran otras cosas, que la gente sabe cuáles son las cosas que le tiran. Ya no hay una obstrucción a la libertad como tal, pero se practica la autocensura. Exacto. Y la opinión mediatizada también. Pero al fin y al cabo son conquistas, porque anteriormente expresarse, el solo hecho de expresarse era un riesgo permanente contra la vida y la misma libertad de la persona. Los derechos continuarán. Es bueno que la gente sepa que eso no lo para absolutamente nadie. Los derechos de las mujeres, que son imparables, los derechos, por más cuentos que ustedes escuchen y más discursos de inversión ideológica que quiera proponerse, los derechos de las mujeres no los detiene nadie, como tampoco nadie ha detenido los derechos de las personas que fueron diferentes, como los negros, los esclavos, los que fueron distintos o bárbaros en algún momento. Eso no lo para nadie, porque la conquista por la libertad y por la dignidad es indetenible y puede tener algún momento en el que esos derechos hayan sido obstruidos momentáneamente, que hayan sufrido algún tipo de menoscabo o de paralización momentánea, pero el proceso dialéctico de la vida humana impide que se detenga el curso de los derechos conquistados, ya sembrados, positivizados en las diferentes cartas internacionales. La conquista de la dignidad humana es inaplazable. Puede en algún momento sufrir alguna obstrucción, pero de que es inaplazable es así, no la para absolutamente nadie. Por eso uno se ríe cuando escucha opiniones, por ejemplo, opiniones machistas, de que las mujeres antes, que las mujeres lo otro, que las mujeres anteriormente con su delantal cuidando al niñito en la casa, no había problema, no la mataban. Pues siempre la han matado y siempre la han maltratado. El tema es que hoy es mucho más visible, hoy existe lo que se denomina la visibilidad y es una visibilidad global y por eso se destellan y retruenan tanto, ¿no?, los episodios de violencia contra las personas más desvalidas, contra las mujeres, etcétera. Pero eso no lo para absolutamente nadie, porque eso es parte de la vida misma, ¿no?, del proceso dialéctico de la historia humana. Y por eso hay que apostar, Andrés, que en este día la gente tenga cada vez una conciencia más clara. Hoy, por ejemplo, un derecho incorporado, el derecho a Internet, es un derecho humano. Es un derecho a usted tener red, a usted tener la posibilidad de conectarse, de tener conectividad con el mundo. Un estudiante de 14, 15, 16 años que no tiene hoy derecho a la red, se le está negando un derecho humano fundamental de esta época. Claro. Y así sucesivamente. El derecho a un medio ambiente sano, el derecho a conservar los recursos naturales. Un derecho que antes no se pensaba. El derecho al disfrute de la cultura. Por ejemplo, el derecho al disfrute de la cultura, que en las sociedades como esta se ve casi como si fuera de élite. Como si fuera algo de élite y como si fuese solamente, Andrés, un privilegio. Claro. Pues no, el derecho a ser instruido y a ser culto es un derecho humano. Y es un derecho de segunda generación, porque está dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la gente ser culto es un derecho. Usted no tiene por qué no poseer conocimiento general de fenómenos, de factores, de obras, de autores que han sido emblema para la humanidad. Conocer a Da Vinci es un derecho que tiene la gente. Claro, y disfrutar, por ejemplo, de las grandes obras clásicas de la humanidad, de la música clásica. La música clásica no es patrimonio de las élites ni de nada de eso. Es más, el origen de la música clásica en puridad de sentido es un origen popular que llega a virtualizarse a partir de lo que constituyen las grandes creaciones artísticas, pero es un derecho al disfrute estético. Es un derecho al disfrute. Así es un derecho espiritual. Es un derecho espiritual. Y la gente cree, incluso la misma gente llega a pensar que la música clásica, que el arte, las grandes obras, que eso es para la gente de altura. No, eso es un derecho humano. El tema está en que hay exclusión. El arte, los ballets, la participación. Conocer a Shakespeare es un derecho que tienen los hijos de los más pobres, del barrio más apartado del país.
Eso es un derecho, Un señores. derecho a producir, también es un derecho a producir cultura y que esa cultura tenga un determinado reconocimiento en el orden social. Lo que pasa es que la negación fue tan larga y el proceso de exclusión fue tan bárbaro en la humanidad que todavía, cientos de años después de la revolución y de los días previos a la revolución, la gente no puede entender que el pobre tenga derecho a hacer culto, por ejemplo. Pero eso es algo que hay que explicarlo desde la escuela. Porque mucha gente piensa que, por ejemplo, ir a una obra de teatro, ver una obra de teatro, conocer a Ibsen, conocer las teorías de Stanislavski, conocer el teatro. A Tennessee Williams. A Tennessee Williams, conocer como que eso es solo de la burguesía, de la clase alta. Sí, de la gente Y perfumada. la obra de la humanidad, la obra artística, leer al Quijote, por ejemplo, un hablante de la lengua castellana, no debería morirse sin haber leído el Quijote. Nadie debiera morirse sin haber leído el Quijote. Por Dios, que es una obra fundamental. Yo vengo gozando oyéndolo a ustedes y pienso. Pero tú debiste esperar tu horario. Tú ves, te vamos a dar esta oportunidad porque es Día de los Derechos Humanos. Por eso yo vine por y eso. el aquí. artículo 19 de la Hoy lo Declaración. necesitamos. No, pero dice, ustedes saben que había primero un control autoritario del poder en la historia que se ha ido socavando. Así que ustedes hablaban del predominio del catolicismo, que lo rompieron en Inglaterra. Hay una noción de la aristocracia, la noción del imperio como forma de gobierno, y era una diferencia sobre toda la población, ha perdurado en las comunidades del mundo a base de la cultura y de los bienes. Así como había una nobleza, ahora hay una aristocracia también del saber, del bienestar, de todo. Sí. Es decir, que la batalla, porque alguna vez todos nos consideremos como iguales, aunque tengamos como es natural cada quien sus matices que lo diferencie. Y sobre todo, que logremos un tiempo donde no sobre el capital y la mercancía tengan libre circulación, sino también los productores. Porque el mundo tiene que ser alguna vez de verdad para todos los que lo habitan. Es decir, estamos en camino de una batalla que tiene siglos y que uno no sabe cuánto faltan todavía. Eso es así. Y hay que decir, señores, que nosotros estamos viviendo en el periodo de más tolerancia de la humanidad. Sobre todo, no hay antecedente, Nieve, no hay antecedente en el Nieve de lo que representa la masificación de los medios de comunicación. Y el llamado proceso de la globalización no es una palabra, se está universalizando los tratos y los modos. Es una batalla porque no hay esa diferencia profunda que tenemos hoy. Hay una carrera hacia el reconocimiento igualitario de las personas. Y este problema de los teléfonos y de la internet no tiene precedente y eso va a acelerar mucho el tratamiento porque ahora no hay diferencia ni hay distancia para usted saber lo que pasa. Andrés, debido a que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, su artículo 19 establece que el derecho a la libre expresión es inalienable. Por eso te permitimos entrar y expresarte en ese tono. Hoy, 10 de diciembre. Pero yo vine a darle... Pero tú tienes que esperar tu horario. El gobierno de la tarde. 4:30 minutos aquí en la Z101 y en todo el país. Este es el gobierno de la tarde. Armada de la República Dominicana. Programa de festividades en honor a la Santísima Virgen del Amparo, patrona de nuestra institución, la Marina. Viernes 7 de diciembre, charla titulada La devoción de los marinos por la Virgen del Amparo. Miércoles 12 de diciembre, eso es pasado mañana, a las 17:30 horas, eso es a las 5:30, cena navideña ofrecida al personal y alistado, encabezado por el comandante general. A las 6 de la tarde, agasajo navideño ofrecido al personal oficial. El jueves 13, charla titulada La devoción de los marinos por la Virgen del Amparo para alistado en la base naval de Las Calderas. Y así sigue el programa con misa solemne, actos de graduación, cena y agasajo a oficiales y alistados de la Armada de la República Dominicana. Patrona de la institución, la Virgen del Amparo. ¿Tú has visto a la Virgen del Amparo alguna vez? Sí, sí, claro. Claro. Tú no la puedes ver porque tú tienes ojos agnósticos. ¿Viste la carta de Einstein? La carta. Tú sabes que yo no la había leído entera, la leí entera ahora. Sobre Dios. Sí. Sobre Dios. Era un vainero Einstein. Bueno, Einstein no creía en nada ni en nadie, pero toleraba todo. todo. Sí, Tolerante era. Pero lo grande, en tan No, poco la espacio. carta es atea. La En carta Carta es atea totalmente. Sí, es una pero negación en de la tan posibilidad de la poco existencia de espacio, Dios.
dar un decir tanto. argumento tan pesado. Ese es su éxito de sacar. No, pero Albert Einstein era un tipo agnóstico, ateo, pero era un hombre Un demócrata. Pero era un demócrata de primera línea. Él salió huyendo Él de no Alemania. creía ni en el judaísmo siquiera. Viniendo de Viniendo de reconocióse él. como judío. Él decía No que aceptaba el decía judaísmo. que eso era una historia Esa era una muy historia. venerable, pero Sí. muy fantasiosa. Oh, qué terrible ese Albert Einstein. Bueno, era obvio que una persona que ha trabajado de manera, digamos, tan profunda con la ciencia, Y con tuviera ese desconocimiento tipo en especial. de Pero sin embargo, fíjate qué tolerante era, ¿eh? pues, Porque tuvo amigos religiosos y respetó muchísimo. muchos. Que es lo que Pero él no creía. Él no era, creía en nada, ¿no? No era creyente. Solo creía en sus electrones y su vaina. Sus electrones, su su foto. vaina. Ahora, Y su ¿cómo es curva. posible que esa carta a mano, ese pedacito, costara de que casi $2 millones? ¿Cuál es la razón para que eso cueste tanto? Bueno, porque estamos hablando estamos hablando, Fafa. Si no es del genio más grande de la historia, está entre los tres primeros. Yo creo que él es el más grande. Porque esa visión de él, de su teoría, Nieves, y de cómo él trató toda su época, indica que no solo era un grande en el pensamiento, lo era como ciudadano, porque él se fue de Alemania frente a Hitler. Un hombre democrático. Claro, se fue de Alemania. Si no es el más grande, no es segundo. Está empatado en primero. ¿Y cuáles son los otros que tú crees que pueden estar al lado de él? El mismo Newton, que fue un hombre genial, porque Newton lo hizo, señores, lo que Newton hizo en el siglo XVI, es una cosa como para pensarlo en el siglo XXI. La gravedad, que nadie sabía lo que era pero eso. ven acá, pero atento a pura matemática nada más, y a intuición humana. Es que no es como ahora que hay valores experimentales. Pero ven acá, sin experimentar nada, no. Pero ven acá. No, de todas maneras. Pero, Nieves, no está malo que tú ensayes que hagamos aquí un line de los primeros científicos de la historia. Los primeros científicos vamos a O los primeros hacerlo a final de historiadores. año. Tú sabes que como estamos en Navidad, estos son temas propicios para eso. A final de año. Vamos a coger los 10 Si primeros. Albert Einstein no es el más grande, no está entre los tres primeros. No, y no es podemos tercero. coger, porque es fácil. Tú puedes coger el griego, el romano, el alemán, el de este lado. Hay quienes dicen que no, que el más grande es Aristóteles, ¿verdad, Andrés? Que el más grande. El más Porque grande. Aristóteles fundó todo. Bueno, sí, pero son etapas. La humanidad tiene Por eso etapas en el proceso del conocimiento. Pero ¿Qué por- sé yo? La mitología griega es un nivel de conocimiento. pero y Porque de era un nivel de creencia. interpretación en la época de los fenómenos de la naturaleza que no podían ser, desde el punto de vista de la lógica formal, explicados. No había Tú base de podías conocimiento no para tenía eso. base para explicarlo. Entonces hay toda una creencia mágico-religiosa e incluso, y esa es... ¿Tú sabes quién era el devoto de Einstein? Dostoyevsky. Ah, claro. Era devoto de Dostoyevsky. Yo Porque oí- Einstein era un filósofo. Pero quedamos en que vamos a hacer en este mes de diciembre una conversación sobre los primeros 10, considerando la variedad cultural y de las épocas. Mira, yo oí Es hoy una, es una tarea difícil. una conversación de Héctor Guerrero Heredia aquí yo venía en el carro oyéndolo. ¿Tú lo oyes, Guerrero Heredia? Sí lo oigo porque Yo vale no- la pena leerlo. yo no lo oigo. Oírlo vale lo la oigo, pena. no. Pues yo sí lo oigo. Y ellos hablaban de la ludopatía. Y yo estaba pensando en que no citaban el texto de Dostoyevsky, El El jugador, jugador de Dostoyevsky. que es un arquetipo. El jugador de Dostoyevsky es un monumento a la explicación de la ludopatía. Y es un arquetipo porque el jugador es un nivel de análisis en la práctica, puesto que es un personaje el que lo encarna y que lo llena de vida, que define todo lo que el jugador tiene como enfermedad. Por ejemplo, cuando él va entrando al casino, en el inicio, en la primera parte de la novela, el que está en la puerta, el portero le dice, no, porque él se va, él le entrega el saco, como se usaba en esa época, él sobre todo, la Rusia zarista era mucho frío, y le entrega el saco y se va con el sombrero, y él le dice el portero, no, pero deja el sombrero también, que cuando un jugador entra a la mesa de juego, ya no tiene nada, ya no sabe qué Así que deja el sombrero también, y le dice. Para que no lo juegue. Pero tú sabes que concluyeron en la receta de hoy
que hay una similitud entre el jugador y el que tiene esperanza política. Mucha, Que pero es la misma naturalmente- tómbola. Sí, sí. Lo resume a expectativa y a esperanza de ganar un número en la política también, el que está esperando algo, Andrés. Sí. Y entonces hay una ludopatía también en ese sentido. Sí, pero por ese camino, en lo religioso hay una ludopatía también con la otra vida. Sí, pero fíjate que en el tema religioso, cada vez las promesas metafísicas de la religión, cada vez son menos promesas. Claro. Hoy el Papa dice que habló de la masturbación. Ajá. Sí. Hoy, fíjate Oye, cómo él que sabe de él eso. ha ido desmontando. No, que no es tan pecado como en la Edad Media. Coño, en una época le dolía el cerebro a los muchachos. Fíjate. Pero era un complejo de culpa. ¿no él? El purgatorio, tú sabes que ya no existe. Ya lo desaparecieron. Si es la antesala del infierno, entonces difícilmente hay infierno. No, el infierno, aunque no lo han desconocido, han quitado Está en todas crisis, las- el infierno está en crisis. ¿Y cómo tú puedes pensar de que Dios, el creador, también creó un lugar de que eterno para gente que en una vida transitoria y que comete un pecado? Bueno, Dante le dio mucha No. fuerza a eso, ¿verdad, Andrés? No, Dante le fue dio- él fue que lo explicó. Y la idea del infierno está ahí, en Dante. Entonces, fíjate que esa parte de la metafísica religiosa ha ido cediendo, pero en el campo de la política, las expectativas, aunque la gente hay mucha de creencia, ¿no? Hay mucha desafiliación, mucha frustración con la política. Es también una apuesta, es un juego de azar. Es un juego de azar. Sí. A la política la ha reforzado la masificación de la comunicación, porque ahora todo el mundo tiene acceso a informaciones. De todas maneras, yo quisiera que fuera verdad la otra vida. Ojalá. Bueno, si fuera verdad, tú no te la ganaras, Andrés. Pero ¿por qué no? Porque Yo pienso yo que si quisiera, es verdad la otra vida, yo voy seguro para el sitio mejor. entonces, yo quisiera que fuera verdad la ¿Sabes que otra vida. Saramago dijo eso? Y que tú te vas a encontrar con la gente que tú querías. No, Saramago. Saramago dijo, No me pero yo no pensé- le he hecho daño a nadie, no le he quitado a nadie nunca nada. Claro, Yo porque- no soy un hombre malo. Entonces yo no me merezco ganarme la otra vida porque no Exactamente. crea. Sí. Y además decía Saramago, Dios no va a ser tan chiquitico que me va a tomar en cuenta cosas tan tontas como no creer en él. De que a un miserable como yo, chiquitín, a un Ahora- simple mortal, Dios se va a detener de que escucharme a mí. La Decía religión- Saramago, ¿eh? Ahora, No, oye, y decía de que, la religión ¿por tiene qué un me so- va a castigar por no haber creído en él? Oye, la religión tiene un soporte muy grande en el origen del universo. Porque a pesar de todo, la racionalidad y la aplicación física es un estimado. Pero la idea dije que hubo un fundador que se creó a sí mismo y que ha creado el universo. Y que hay 14.500 millones de años de evolución de eso. Y que él lo sabía todo. Yo imagino, tú te imaginas lo pesado que es tú tener 14.500 millones de años sin novedades, porque lo sabía todo. Entonces, hay demasiado tema. Y entonces tanto espacio nada más para coger un chin y meter un jodido mono presumido con cabello y mucho cerebro. No. Habiendo tanto espacio en el universo, coger nada más la Tierra. Ay, ay, Para ay, ay, meter un ay, monito ay, presumido. ay, 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 ay. Con ínfula de felicidad. Decía Nietzsche. Y tú sabes que hay un lugar en Sudáfrica Sí. donde se dice, de aquí salió el primer mono humanizado. Tienen ahí una cabeza y cosas de eso. Entonces, sí. Hay un monito que no pudo sobrevivir, el Homo ergaster. ¿Tú sabes qué problema tenía, Andrés? No socializaba. No quería resolver todo solo de manera individual. Y no Y pudo- cuando había un problema serio, entonces, que no podía resolverlo porque requería una respuesta colectiva, entonces sucumbía. El gobierno de la tarde. Regresamos aquí al gobierno de la tarde cuando faltan 16 minutos para las 5 de la tarde. Pregunta a Leo Erasme, Fafa, que si los vagos van al infierno, lo vienen a buscar. Si van, olviden a Tú buscar. sabes que había un hombre tan vago, y que se estaba dejando morir de hambre. Entonces un amigo lo ve y le dice, pero fulano, no te dejes morir, mira, yo soy capaz de hacer cualquier cosa contigo. Le dije, te voy a dar de racimo de plátano, pues ya no le quedaba nada y nos separaba. Y le dice, ¿tú me vas a dar un racimo de plátano? Y dice, sí. Dice, ¿y tan pelado? Y cocido. Y le dijo, no, dijo, pues sí, que sigue el entierro, que me entierren. Uy, los vagos. ¿Cómo se llama la vagancia, Andrés? ¿No es un pecado capital? Sí, claro, la vagancia es un pecado capital.
el vago no tiene la puerta del cielo abierta. Bueno, pero Dante le dedica un capítulo. A la vagancia, a los 7 círculos. Sí, le dedica. Creo que en el círculo quinto al holgazán. aparecen los holgazanes, los ibaritas, una serie de... El infierno dantesco es muy creativo. Pero además es perfecta esa narración de Dante. Y porque además el infierno dantesco tiene una particularidad que, siendo una obra de creación, de ficción, tiene una relación con la historia objetiva muy clara. Por ejemplo, todos los enemigos del Dante van a aparecer en el infierno. Todito aparece en el infierno. Lo manda al infierno. Porque el Dante era güelfo. Y la lucha entre güelfos y gibelinos hizo prolongar el destierro. No, pero además son un fundamento de la creación del cristianismo. Pero lo interesante de Dante es, como dice Andrés, que los enemigos van apareciendo en los diferentes anillos. Todos los enemigos del Dante, todos los enemigos políticos, y los que los maltrataron, aparecen en el infierno. Ahora, su imaginación fue brillante. No, brillante. En el sentido de pensar. Claro. Como obra es perfecta. Pues tú sabes lo que... Satanás es una categoría que toma dimensión a partir de Dante en el sentido que lo hace. No, porque el Dante organiza el sufrimiento por escala. Incluso le resuelve, diríamos que con comillas, un problema muy grave al cristianismo, que es darle un sitio, una ubicación a todos los que vivieron antes de la venida de Cristo al mundo. Porque antes de que Cristo viviera al mundo, existían la cultura griega, existían todas las gente culturas. Preguntaba, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Y que esos no conocieron la vía de llegar a Dios. ¿Dónde están con Dante? Estaban en el limbo. Pero es que no hay limbo, dice el Papa. Bueno, no, el Papa... el limbo es una solución. Sí, pero el limbo fue un lugar creado para darle una salida a los que no merecían el infierno, pero que no se iban ganando la gloria. No, porque hay muchas interrogantes. Lo que pasa es que el limbo es para los anteriores a la llegada de Jesús. ¿Y tú sabes la gente que hubo antes del siglo I de la era nuestra? Muchísimas. Pero entonces, ¿qué tú vas a hacer con esa... Pero nada más tienes que pensar, ese enorme costado de la humanidad. 5.000 años antes del cristianismo, ¿estaban organizados los orientales? Mira, dice Dante que también, y es una de las características que tiene la cultura occidental y el cristianismo, a propósito de esta fecha, que hay que remitir, hay que bajar el tema de los placeres, porque dice que hubo malas influencias de Epicuro y su grupo. Dice, ya hacen aquí lo que creyeron cierto junto a Epicuro y sus secuaces, que el alma muere con el cuerpo muerto. Es decir, los que se dedicaban al placer, a la contemplación. Ahí lo encuentra él también amontonado a todito. Que en el fondo es la austeridad lo que él publica. Sí. Es la austeridad. Bueno, señor, ¿y cómo estuvo el meeting? El meeting de Leonel. Muy concurrido, según parece, aunque por allá hay un video en el que se sacan asientos vacíos, hay gente bostezando, ¿cuál es el real? Hay uno durmiendo. Y muchos asientos vacíos. Sí, no, había mucha gente. No se puede ser mezquino en el análisis de las realidades políticas. Tiene 7.500 personas. Corre. 7.500 coge la arena del Cibao. Sí, y había gente afuera, estaba bastante... O sea, fue un éxito como concurrido. Y sobre todo como espectáculo. Porque hubo un montaje en el que la tecnología tuvo un papel predominante ahí en ese meeting. O sea, no fue solo un meeting a secas, en el que se pararon mucha gente a hablar, sino, ahora, aparte de los contenidos, yo no voy a discutirlo. Una sola estrofa del decimero, que es el que ha estado haciendo la crónica original de lo que pasa. Se le cayeron los santos al compañero Lionel, con ese meeting de ayer donde fueron 20 y tantos. Abel casi rompe en llanto cuando vio aquella asistencia, pues fue tan poca la audiencia a la arena del Cibao que ha dejado mal parado toda su magnificencia. Ay, mi madre. Tú sabes lo que es eso. No, pero fue gente. No se puede ser. Claro. En realidad uno debe decirlo. La foto está allí. La dimensión. Fue mucha gente. Sí, no, y sobre todo hay un reporte de las guaguas que estaban allá, que le hace un cibaeño. Vean, ya anda viniendo la gente de esos cibaeños. Sí. Y hay una ola inmensa de guagua. No, claro, que fue gente. No es mentira que fue. Bueno, hoy está de cumpleaños un amigo a propósito. El colegón
Heriberto Paulino. Oh, Felicidades, Heriberto, compadre, carajo, mucha felicidades. salud. Bueno, Salud. yo supongo que como es de Salud y Bonao, larga vida, Heriberto. yo supongo que como es de Muchas Bonao, felicidades. tú le mandaste algo más que la No, felicitación mi a él. compadre puede contar seguro que no me quedo atrás. No, yo también estoy Yo seguro no de me quedo eso. atrás. El colegón puede comenzar a coger fiado atento. No le Nieves. cojo confiado que su compadre le da respalda. Coja fiado y avíseme dónde fue. Para tú ir a buscar Felicidades, también. Heriberto. Mira, de todas formas, Leonel también, en las breves palabras que pude leer, dice que el país necesita un presidente que respete la Constitución. Él lo proclamó, pero con mucha dureza. En ese momento fue muy enfático. O sea, lo confrontó al presidente de la República de manera directa, ¿no? Ese es el sentido de su presencia en Santiago, que parece que él rompió la tolerancia y abrió su camino propio. Porque su discurso es una diferenciación real de las aspiraciones que se le atribuyen a Danilo. Miren, Eso significa que Leonel está convencido de que Danilo lo va a intentar. y No, está convencido él está haciendo de que esfuerzo Danilo para lo que no va lo a intente. obstaculizar y que lo obstaculiza continuamente. Además, yo estoy completamente seguro que Leonel no se va a dejar joder como se dejó joder en las elecciones del 16, porque no pudo ni siquiera llegar a ser candidato. Ni siquiera pudo llegar a ser candidato. Lo arrinconaron de tal forma, lo llevaron al borde de las cuerdas del cuadrilátero y el tipo se quitó los guantes y lo tiró en medio Ahora, mire, del ring. yo lamento que ya estemos terminando, porque este era un sitio ideal para que pasáramos unas palabras del presidente de México denunciando la dimensión de la corrupción de su país, que es impresionante. Tú te imaginas que todos los presidentes tienen 100 personas asignadas entre militares y asistentes. 100 personas. Y el nivel incluso de ingreso y de gasto que se le cubre es inmenso. Y entonces le hace una descripción de cómo se va a enfrentar de verdad las manifestaciones públicas de la corrupción. Imponente, imponente. Bueno, Lamento que sea ahora que lo haya Él visto. hasta ha hablado del tema de las pensiones a los presidentes, que son exorbitantes en ese país. Y ofreciendo con esa reducción que va a haber, hacer un ajuste a los de abajo. Dice, no puede ser que este sea un Estado rico con un pueblo miserable. Bueno, los desafíos de México no son pequeños. Y es muy difícil la situación de López Obrador. Tiene que aprovechar la coyuntura actual en la que la mayoría que le dio apoyo, que fue hegemónica, una mayoría aplastante, mantenga la atmósfera de regocijo, de Pero entusiasmo. mira, los estudiantes hicieron una congregación que decían que tenían más de 100,000 estudiantes celebrando el éxito de ellos. Tiene una identidad con los jóvenes. Bueno, la primera el voto identidad. duro de López Obrador es el de los jóvenes. Y después de eso, el primer vínculo con la comunidad originaria mexicana se asomó para que ellos lo integraran. Tiene de Pero verdad. eso tiene un tiempo, ¿no? Oh. Esa miel, esa Eso melaza, dura un tiempo. eso dura solo un tiempo. Los problemas reales están ahí. Sí, y la pero- realidad es la realidad. Y Pero deberá afrontarlo. El hecho cierto es que yo creo, él ha sido candidato 2 veces antes, militante del PRI, del PRD, y ahí conoce bien Gobernó, todo lo que es pero su gobernó país. el Estado de México, Y que él no- es como una nación latinoamericana. Y él no tiene ninguna aspiración, hay que hacerlo bien. Cuando prometió hacer un referéndum a mitad de camino. Sí. Es decir, se la va a jugar. Se la va a jugar. Y Creo no que tiene él- de otra. Creo que es la última carta. La última. En cara. términos de las estructuras preponderantes de México. Claro. Ahí lo claro, que viene es claro, un desbarajuste. Por lo menos puede sentar Pero- las bases de un Estado que funcione a partir de un respeto sustancial al derecho. O sea, porque el Cuba- problema en México es que hay un... O sea, la corrupción de ese país Es muy alta, muy alta. es un asunto tan serio, tan Pero- profundo que... Él dice, porque uno yo hablar del avión presidencial, hay 8 aviones Sí, no es un turbo y 16 helicópteros, No. todo al servicio de la no, funcionalidad. no es un solo avión. La gente, no, hay un avión No, el emblema, presidencial pero es que una es flotilla. Una flotilla. Una flotilla de muchas cosas. Y además el de equipo personal de todos los presidentes, tú sabes lo que es tener
un destacamento militar a su servicio y un grupo de técnicos. ¿Cuántos era que tenía la seguridad asignada? O sea, la cantidad de personas que tenía asignado el presidente de la República. Son como un 100 ejército. Personas. Casi 100 personas. Casi 100 personas. Pero Y también Peña los familiares, Nieto los allegados, los hijos, las esposas. Eso no tiene madre. Es una vergüenza para México que eso estuviese callado hasta ahora. Pero él dijo, Nieto parece que no se hay robó ley. hasta los cubiertos Oye, de la casa. Dice él, se llevaron, dice, hasta la vajilla, ¿no? Oye, dice él, no hay ley donde esté establecido el volumen de lo que debe reconocérsele a los presidentes. La han establecido por acuerdo y por interés. Y como vamos a hacer un presupuesto, en este presupuesto que va a ser mi primero, no va a aparecer el problema de las pensiones, sino que habrá establecido una guía para todas las pensiones. Sí, que él le va a meter el pico entrando. Y es un país con muchos recursos, pero también muchos recursos. Con muchos recursos, pero con mucha pobreza. Estamos hablando de una mitad de población. Pero ellos tienen una tradición. México se fajó con el cristianismo muy duro en una etapa. Es decir, que ha echado batalla con sectores enraizados a nivel popular. Y ahora tiene a su favor a Trump en Estados Unidos. Que Trump no puede ponerse a joder y a hostigarlo, como hubiese sido con la visión global. Trump no hay nada seguro, compadre. Bueno, señores, guardando la distancia. El gobierno de la tarde.